Bueno, finalmente el comandante Hugo Chávez, presidente de Venezuela, perdió su última batalla, la batalla contra el cáncer. Él que fue un vencedor de múltiples batallas electorales y políticas en los últimos 12, 14 años en Venezuela, de cuando le ganó incluso unas elecciones no solamente a la candidatura de oposición, le ganó también a todos los partidos políticos, a los medios de comunicación, a las organizaciones empresariales, a los sindicatos, a las iglesias, a Estados Unidos, les ganó a todos, incluso en esa elección del 2002 creo que fue, en el 2000, hubo una elección que ganó en el 2006 con el 62% de los votos, en otras oportunidades ganó la última ganó con el 55%, ahora en octubre pasado ya enfermo, obviamente golpeado por un cáncer que lo doblegó, porque ese cáncer, tal como habíamos advertido tantas veces, era imposible que lo sobreviviera, porque cuatro apariciones de un mismo cáncer o de un cáncer en un año y medio no lo soporta nadie, ningún cuerpo ha aguantado eso, ni 3 siquiera en tan corto tiempo, porque tan corto tiempo quiere decir que es un cáncer agresivo que lo operan y a los pocos meses está otra vez de regreso. Finalmente sucumbió Hugo Chávez y pues es un personaje de la política latinoamericana, como todos los personajes de leyenda, tiene virtudes y defectos, no es una obra de la perfección de la naturaleza humana ni de la naturaleza política tampoco, pero tampoco es un personaje que pueda ser ignorado, ni menospreciado, ni mucho menos reducido a la simple categoría de un tirano, un dictador, porque no fue eso. A pesar de que sus opositores lo querían reducir, lo quisieron reducir durante mucho tiempo y que tuvo una prensa general interna y externa muy hostil, porque él era un hombre que no se economizaba palabra para la confrontación, pero eso no quiere decir que necesariamente era un dictador. Chávez hizo muchísimas cosas en Venezuela, por lo pronto reivindicó las políticas populares y las políticas sociales, y le dio una gran lección a esos partidos que durante muchos años, décadas en Venezuela, representaron el proceso democrático venezolano, pero que sirvieron para enriquecer enormemente a una élite económica, empresarial y política de una manera asombrosa, mientras la población quedaba en la pobreza. Chávez redujo la pobreza a la mitad en Venezuela. Y esos son los datos que hablan, es el legado de una figura que ya, como han reseñado muchos medios de comunicación, se ha constituido en un mito latinoamericano que creó un movimiento que trascendió el sistema tradicional de partidos políticos, convirtiéndose en una ideología que se denomina chavista, y en el día de ayer uno podía apreciar por las imágenes de los medios internacionales como en torno al nosocomio donde estaba el cuerpo de Hugo Chávez, se reunían cientos de miles de personas abatidas de diversas clases sociales, destacándose sobre todo la presencia de personas de sectores populares que, como tú acabas de decir, Juan Bolívar, vieron en el chavismo la oportunidad para tener acceso a esas riquezas inigualables que durante décadas Venezuela pudo invertir solamente que en un determinado grupo social. Venezuela ha alcanzado estándares en materia de políticas sociales sin precedentes, y sin lugar a duda que durante su vida Chávez despertó grandes pasiones, como lo hacen esos líderes emblemáticos que asumen en torno a su figura los postulados y las reivindicaciones de masas de población que son excluidas del acceso a los servicios y a la riqueza que produce un país. Algo característico de ese movimiento es la juventud de sus principales hombres. En una reseña del día de hoy se destaca como, por ejemplo, Nicolás Maduro, el vicepresidente, apenas tiene 50 años, Diosdado Cabello es gobernador de Miranda, presidente de la Asamblea Nacional, 49 años, Elías Hua, es vicepresidente y actual canciller, 43 años, Adán Chávez, hermano de Chávez, 59 años, y Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, la entidad que maneja los petróleos en Venezuela, bueno, no está dentro de esos jóvenes que promedian en total los 40 y pico de años.
Bueno, ahí está Hugo Chávez en su peregrinar político. Él surgió al protagonismo con el levantamiento popular de 1989, que se produjo en Venezuela, el llamado Caracazo, contra las políticas de ajuste neoliberales que impuso el Fondo Monetario Internacional y el presidente Carlos Andrés Pérez. Y después de eso, pues ya tuvo que ir a la cárcel por 2 años, consecuencia de un fracasado levantamiento que protagonizó en el año 1992. Chávez entonces tuvo 2 años preso y fue indultado en el 94 por Caldera, pero ya para el año 1998 emergió como un líder político de una contextura popular muy fuerte. En ese año ganó la primera elección con el 56%, asumiendo el poder a principios del 99. Y después iba a ganar 4 elecciones él, porque hubo una segunda rápido, como hizo una nueva constitución, convocó elecciones en el año siguiente, en el mismo año 99, ya apenas unos meses después de haber asumido el poder, y volvió a ganar con el 59% entonces de los votos. Después en el 2006 fue reelecto para el periodo 2007-13 con el 62% y una cuarta elección que ganó en octubre pasado con el 55% de los votos. Ahí está Chávez, un vencedor de la política, pero no pudo superar el cáncer que lo persiguió, el estrés del poder obviamente que se lo consumió, y en los últimos meses pues se veía venir claramente su deterioro. La última oportunidad que tuvo de salir a la luz pública fue esa foto legendaria con sus 2 hijas flanqueándolo en La Habana, y fue su fotografía final. Granma en Evidentemente, la mano del día. Sí, tal como dijimos cuando llegó hace 2 semanas a Venezuela, estaba desahuciado, lo habían mandado a morir tranquilo en su casa, en su país, después de tanto esfuerzo como hizo la medicina cubana por darle vida. Ahí aquí Chávez estuvo aquí con nosotros, vamos a ver algunas de las imágenes y tal vez algún cortecito de cuando estuvo aquí con nosotros en una entrevista siendo candidato presidencial. Ahí está, aquí en el set de 1+1. Tuvimos una larga conversación con Hugo Rafael Chávez, entonces candidato presidencial venezolano, a ver qué es lo que estaba diciendo ahí. Del pueblo dominicano. Vamos recordando que yo vine aquí en varias ocasiones siendo militar activo a jugar el béisbol y al softball en el año 1980. O sea que vino 3 veces a jugar el béisbol y al softball, así que un buen saludo a los muchos amigos que hice acá, ¿no? En ese proceso que nos llevó a lo que hicimos, pues el 4 de febrero de 1992. Ahora, como lo decía Juan, pues nosotros estamos impulsando un proyecto nuevo, un proyecto alternativo. Ahí está Chávez. Chávez fue un dirigente político que reivindicó un socialismo siglo XXI, era que él le decía, ¿no? La revolución bolivariana. Irreverente hasta las últimas consecuencias, frente hasta a la tambora, como hasta la tambora, lo fue frente a la jerarquía de la iglesia, frente a los líderes de los medios de comunicación y frente a Estados Unidos. Hay que recordar esa frase célebre cuando se presentó en las Naciones Unidas al día siguiente que había estado el presidente Bush y dijo que aquí está el olor a azufre porque pasó el demonio y se persignó en la Asamblea General. Bueno, de esas cosas que ocurren en la política latinoamericana y en el mundo también. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar. El gobierno de Obama condena el terrorismo, siempre y cuando no sea cometido por ellos mismos. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Nosotros no permitiremos presencia ilegal de grupo alguno en territorio sagrado de Venezuela, y para eso están las Fuerzas Armadas. Dios libre a Obama de las balas que mataron a Kennedy. Ojalá Obama logre virar de verdad.
Lugar a duda que Hugo Chávez mantuvo con República Dominicana unos lazos de amistad y de presencia que trascienden. Y con toda la región del Caribe. Y con toda la región del Caribe y de Latinoamérica y más allá, en general. Porque llegaba a Bolivia su solidaridad. Así es. Y bueno, en el año 1999, cuando la cumbre iberoamericana de jefes de Estado de la Asociación de Estados del Caribe estuvo aquí en el país, luego en el 2001. Estuvo varias veces aquí como presidente, como 3 o 4 veces. Y en el 2001, inclusive la Universidad Autónoma de Santo Domingo le otorgó un doctorado honoris causa y en ese momento él recordó de manera bastante entusiasta su visita al barrio Los Minas y a Santo Domingo Este, en los Tres Ojos en Santo Domingo Este. Bueno, dejó el Petrocaribe, que fue el instrumento con que él expresó solidaridad de Venezuela con los países que no tienen petróleo en la región, los países más pobres del área del Caribe. No fue un invento de él, ya antes había habido algo parecido, un poco más restringido, pero también importante, instituido en los años 70, por finales de los 70, por Carlos Andrés Pérez y el presidente de México, que entonces me parece que era Luis Echeverría, cuando establecieron el acuerdo de San José. Después, ahora el acuerdo Petrocaribe ha implicado para la República Dominicana un financiamiento de $3.000 millones que tenemos que pagarle algún día a Venezuela, pero es un financiamiento muy generoso, con una tasa de interés del 1% a 20 años y con facilidades enormes. Bueno, vamos a esperar, hay muchas consecuencias, pero vamos a dejar eso para mañana y pasado, porque hoy está todo el mundo enfocado en los funerales. Mañana es el viernes. El viernes la actividad oficial donde se espera la participación de diversos jefes de Estado que ya han confirmado, muchos de ellos, su presencia. Y habrá tiempo para ver la Venezuela post-Chávez, que definitivamente pues no será la misma, pero estará presente por mucho tiempo todavía la vigencia de este militar político, que salió de los cuarteles y se convirtió en una figura relevante de la política latinoamericana y mundial en estos últimos años, en esta última década.